Escuchando esto cansado, no cansado de hoy, sino cansado de la vida, quédate. Porque nadie me explicó que uno puede hacer todo lo que se supone que tiene que hacer y aún así sentirse vacío. Yo no perdí mi vida de golpe, la perdí de a poco y recién me di cuenta cuando ya no quedaba nadie esperándome despierto. Mi nombre es Javier y esta es la historia de cómo trabajé toda mi vida para darme cuenta, tarde, de lo que había dejado de vivir. Hola, nunca fui bueno hablando de mí, siempre prefería hacer, cumplir, aguantar. Tengo 49 años y durante casi toda mi vida creí que eso era suficiente. Crecí en una casa sencilla, mis papás eran trabajadores, pocas palabras y muchas obligaciones. En mi casa no se hablaba de emociones, se hablaba de cuentas, de horarios, de responsabilidades. Si estabas cansado, te bancabas. Si estabas triste, no se notaba. Aprendí rápido que valer era servir. Mi viejo salía temprano, volvía tarde, nunca faltó nada. Pero tampoco sobró tiempo. No tengo recuerdos de charlas largas con él, tengo recuerdos de su espalda cansada. Y sin darme cuenta, eso se me metió en el cuerpo como una ley. Conocí a Mariana cuando todavía creía que la vida iba a ser distinta. Con ella me sentí liviano. Le prometí grandes cosas. Estar, acompañar, no cometer errores. Lo decía en serio. Pero nadie te avisa lo difícil que es sostener promesas cuando el sistema entero te empuja a producir. El trabajo llegó como una oportunidad, después como una obligación y después como una identidad. Horas extras, fines de semana, celular siempre encendido. Yo decía que sí, siempre, porque tenía miedo, miedo a perder, miedo a no ser suficiente. Me repetía, es por la familia, y durante mucho tiempo me creí esa mentira. Mis hijos crecieron mientras yo estaba ocupado. Yo sabía pagar el colegio, no sabía lo que les dolía. Llegaba a casa y ya dormían. Los fines de semana estaba cansado. Ellos aprendieron a no esperarme y yo no lo noté. Eso no pasa de golpe, pasa lento, silencioso, como se apagan las cosas importantes. Mariana dejó de reclamar y esa fue la señal que no supe leer. Cuando alguien deja de pedir es porque ya no es porque ya no necesite, es porque se cansó de esperar. Vivíamos juntos, pero solos. Yo pensaba, así es la adultez. No, así es el abandono emocional. Un día me llamaron, no hubo drama. Fueron 10 minutos, un discurso frío, una caja con mis cosas. 30 años resumidos en un gracias. A los pocos días ya había otra persona en mi lugar. Ahí entendí algo brutal, yo era descartable. Me despertaba sin horarios, sin función, sin sentido. Había construido mi identidad sobre un trabajo que ya no existía. En mi casa reinaba un silencio que dolía. Un día intenté abrazar a mi hija, ella dudó. No fue rechazo, fue costumbre. Ahí me quebré. Esa noche no dormí. Me senté solo, miré fotos viejas y me di cuenta de algo que me dio vergüenza admitir. Había estado ausente estando presente. Eso duele más que no haber estado nunca. No hubo milagros, no hubo frases motivacionales, hubo miedo, miedo a hablar, miedo a pedir perdón, miedo a escuchar cosas que no quería oír, pero hablé. Dije, no estuve, me equivoqué, sin excusas. Empecé de a poco, cocinar mal, escuchar mucho, callar más, estar sin celular, estar sin apuro. No recuperé el pasado, pero construí presencia. Mis hijos empezaron a hablarme. Mariana, mi ex mujer, empezó a mirarme distinto. No volvimos a ser los de antes, fuimos algo nuevo. Hoy trabajo menos, también gano mucho menos, pero vivo más. Aprendí algo que quiero decir claro, trabajar está bien, pero no costa de perder la vida. Las horas extras no abrazan
y el dinero no reemplaza. Si estás escuchando esto y sentís ese cansancio que no se cura durmiendo, tal vez no estés roto, tal vez estás postergándote. Todavía estás a tiempo. Yo pensé que no y acá estoy. Este es el correo de Javier de Argentina y quería compartirlos con todos ustedes.